Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos, este es su programa Escudriñando las Escrituras, siempre con un tema de edificación espiritual. Estamos creciendo sin duda gracias a esa fuente inagotable que es la palabra de Dios. Y seguimos con el apóstol Pablo. Este cambió la historia del evangelio, de la iglesia cristiana. Y vamos a hablar de esa experiencia de reclusión en Cesarea. Y queremos mirar cómo Dios permite que sus hijos pasen por situaciones difíciles para extender el evangelio. Es más, para llegar a lugares donde de otra manera no se podría llegar. Así que este tema es fascinante, interesante y tenemos un invitado especial para hablarnos del mismo. Es el pastor Ismael Hernández. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Siempre es un gusto participar del estudio de la lección en este lugar. Pastor, decía Pablo alguna vez, porque nada podemos hacer en contra del evangelio sino a favor del evangelio. Una iglesia que está concentrada en ciertos lugares que de pronto la persecución le esparce, hace que el evangelio llegue muy lejos. La diáspora. La diáspora. Y un apóstol Pablo que a través de sus prisiones logra llegar a gobernantes. A presos, a gobernantes, a militares, ¿cierto? A una cantidad de personas. Es interesante porque en estos días estamos hablando mucho del ministerio carcelario, ¿no? Así es, correcto. Y precisamente el apóstol Pablo es llevado a prisión y no a un calabozo como hoy en día pasar una noche, ¿no? Son años. No una cárcel por cárcel, digo una casa por cárcel, sino que realmente sí. Llevado. Me llama la atención el versículo en Hechos 26-29, pastor. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como soy yo, excepto estas cadenas. Es una exclamación de Pablo. Sí, o sea, se siente que bueno, donde está es porque el Señor lo tiene allí, claro, y no le desea a otros esa situación, porque es bastante difícil. Sin embargo, lo que da a entender el apóstol Pablo es que no importa si Dios lo tiene allí para bien o para mal, pero Él va a aprovechar esta situación para el bien, y es para llevar el evangelio a otras personas, que es lo que vamos a hablar durante esta importante lección. Lo que usted introduce aquí, pastor, porque el mismo apóstol dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Prosperidad, adversidad. Todo eso. A veces nosotros solo queremos que de las cosas buenas nos salgan las cosas buenas, pero Dios de las situaciones difíciles saca provecho y nos da bendiciones. Pastor, y llega él a estar frente a un gobernante, en este caso llamado Félix. ¿Qué experiencia, qué podemos aprender de ese encuentro de Pablo con Félix? Bueno, recordemos que este hombre tenía, pues, obviamente, una autoridad, ¿cierto? Era un hombre de los gobernantes. Y allí es donde el testimonio, las palabras y la dirección de Dios pueden causar un efecto positivo de decisiones en las personas. Yo sé que cada uno de nosotros fue traído a los pies de Cristo Jesús porque una persona fue utilizada. Y claro, pues nosotros no éramos ninguna autoridad, ¿cierto? O nacimos en el Evangelio, pero hay personas que tienen ciertas autoridades y obviamente tienen ciertas formaciones académicas que es más complicado que acepten a Jesús porque su manera de entender lógica no les da para eso. Sin embargo, Dios permite que el apóstol Pablo se encuentre frente a este hombre, Félix, y empieza a escuchar lo que el apóstol Pablo llevaba para él. El apóstol Pablo llevaba para él no era una defensa, era la palabra de Dios, es decir, el por qué él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y entonces este hombre se ve permeado de la palabra del evangelio. Y aquí, comenzando a abordar este tema, se desprenden muchas cosas, pastor, y usted las ha estado tocando. Y es como Félix y su esposa deciden llamar a Pablo. Les gustaba escuchar a Pablo, ¿no? Y Pablo no guardaba cualquier tema. Dice que él les hablaba acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio. Y cuando ya les tocaba esos temas, la reacción de Félix fue que se espantó y le dijo, bueno, Pablo, tú hablas muy bueno, pero vete. ¿Pasa eso hoy también, pastor? Sí, lamentablemente las personas temen dar un paso más allá. A veces las personas
siempre sacan una excusa de que todavía me falta cambiar esto, todavía me falta conocer más, todavía me falta aprender. Y siempre vamos postergando, las personas empiezan a postergar. El niño, porque es niño y los niños todavía supuestamente no toman decisiones correctas. El joven porque tiene que aprovechar la vida. Sí. Y el viejo, no, eso es para los jóvenes porque ya soy muy viejo, soy yo ya para qué. Así que el ser humano lamentablemente siempre está sacando excusas. Así entienda y sepa que la mejor decisión o lo mejor que puede hacer, en este caso este hombre, tiene una respuesta, yo diría que es una respuesta muy triste. Sí, correcto. Muy triste y que hoy en día muchas personas la pueden no expresar como la expresó Félix, pero sí en su vida rechazar al Señor de una manera tal que uno pensaría y diría, conoce la salvación, sabe cuál es la verdad, pero prefiere perderse. Pastor, nosotros como pastores nos tenemos que ver con este tipo de gente, ¿no? Sí, diferentes sí. respuestas al llamado del Evangelio. Hay las personas que no se pierden ningún programa de la iglesia. Ninguna Por conferencia. favor, cuando haya un programa de conferencias, no me vaya a olvidar, invíteme. Y vienen a las de salud, las de familia, las de Apocalipsis, vienen a todas, pero no toman decisiones. Y nos dicen, bueno, lo que usted habló me parece muy bonito. Yo he andado tantas iglesias, pero la que más me gusta es esta. ¿Qué le diría a una persona así que como Félix dice, no, solamente espero a que venga después? No, y sabe, no solamente dicen las personas eso, sino que dicen, esta es la iglesia verdadera. Sí, correcto. Esta es la palabra, la entiendo, pero no toman esa última decisión, ¿no? Esa expresión de que por poco me persuades a ser salvo, era prácticamente ya un total conocimiento. Sin embargo, hay cosas en las personas por las cuales les da temor, porque piensan en que debo dejar esto, debo dejar aquello, debo asistir allí o no asistir, y hay preocupación en las personas. Pero saben, lo que yo quiero enfatizar en este momento es que nuestra vida es única y la oportunidad es única. Félix tuvo su oportunidad. Así es. Y pues lamentablemente parece que no la aprovechó. Uno nota un apóstol Pablo que entendía qué mensaje tenía que dar, porque yo me imagino, si Félix vive invitándolo a venir, el tema que aquí plantea Pablo es decisivo: justicia, juicio, dominio propio, es decir, apelaba a su situación, ¿no? Y hay gente que aunque le toquen los puntos claves, se detiene, ¿no? Sí, y dicen, sí, esa es la verdad, yo sé que debo cambiar, yo sé que debo bautizarme, yo sé que en un momento, en algún momento, más adelante, y algunos me han dicho, pastor, yo le aviso cuando esté listo para bautizarme. Sí. Lo que pasa es que si la persona no se aferra al Señor, nunca podrá tomar una buena decisión. Y el enemigo le va a decir, no, te falta, ¿no? Todavía espere un poco más. Siempre. Estudie la fe de Jesús, estudia el folleto. No, pero todavía me falta más. Estudio de familia, estudio de salud. Sí. Y quieren ser más preparados que los teólogos. Sí. Pero eso, nosotros entendemos que el diablo también es muy bien preparado en la parte del conocimiento. Sí, sí. Y no es el conocimiento el que salva, ¿no? Por supuesto. Sino vivirlo. Vivir lo que se lee, Sí. lo que se entiende, lo que se sabe, ¿no? Nota un paralelo entre la vida de Pablo y la de Jesús, ¿no? Hay un Festo que tiene que abordar el caso de Pablo y entiende que no hay culpabilidad. Y la gente que le odia, que son los judíos, quieren que vaya a Jerusalén para ser juzgado por el Sanedrín. Festo no sigue esa corriente. Y aquí nota uno cómo el Señor pues sostiene a su siervo en medio de una situación igual a la que pasó el Señor Jesús. Sí es. El Señor también puede utilizar a estas personas para que el mensaje pueda ir a otras personas, aunque ellos no sean salvos. Sí, sí. Sí, el Señor utiliza muchos medios que son personas, en este caso Félix, casi, pero se iba trasladando de un lugar a otro o llevándose de un tribunal a otro, y esto llevó a que Pablo le diera el mensaje a muchas personas. Sí. Alguno de ellos quizás pueda llegar a ser salvo. Se sembró la semilla. Se sembró la semilla en todos, algunos, pues la mayoría tuvo su excusa. Hay una excusa en la parábola del hombre que hizo una fiesta y llamó a sus siervos y les dijo, voy a hacer fiesta, a mis amigos invitemos. Y todos los amigos, todos los que conocieron a ese hombre, siempre sacaron una excusa.
Estoy recién casado, acabé de comprar una yunta de bueyes, hasta que no entierre a mi padre, ¿cierto? Hay cantidad de excusas que el ser humano siempre saca, pero Dios pues siempre estará allí presentando la verdad y el mensaje, ¿no? En este caso pues Pablo tuvo la oportunidad de llevar el mensaje a hombres de la gobernación, ¿no? De alta alcurnia, de influyentes, y darles a conocer el punto de salvación. Y aparece otro personaje que también nos habla hoy para entender las reacciones de los seres humanos frente al Evangelio. Y es que Pablo ahora está ante Agripa, otro gobernante que puede escuchar el mensaje de salvación de parte del apóstol. Así es. Bueno, este hombre también escuchó a Pablo. Bueno, realmente esa era la misión del apóstol. Donde fuera, predicar el Evangelio. Y dar su testimonio, porque a todos le contaba cómo había sido susceptible al mensaje del Señor, Exacto. No rebelde a la visión celestial. Y por dónde había pasado. Sí. Así es. Nosotros, qué bueno que pudiéramos, donde estemos, Sí. llevar el Evangelio. Si vamos en un bus, en un avión, poder explicarle a la persona del lado, ¿cierto? A las personas que Cristo les ama y que este evangelio de amor es para ellos también. En el negocio que se tenga, en el colegio, en la universidad, donde estemos, debemos predicar a Jesús. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Quizás si una persona está presa, puede estar deprimida y lo menos que quiere es hablar, ¿cierto? Lo están culpando por algo que pues, realmente no debían apresarlo, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo, por el contrario, él decide es predicar donde esté. Y donde todos estos hombres que estuvo, predicó, les enseñó, les dio su testimonio y les explicó la palabra, el evangelio. El Señor Jesús alguna vez dio la parábola del sembrador, los terrenos en que cayó la semilla. Y aquí nos estamos encontrando con Félix y la reacción de Agripa, que son de esas reacciones que los seres humanos suelen tener ante el Evangelio. Sí. Miro yo aquí la manera como Pablo apela a Agripa y le dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Y no espera respuesta, sino dice, yo sé que crees. Y Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Sí. Ese poco, casi salvo, casi perdido. Casi. Esta fue la respuesta de Agripa. ¿Y Félix, cuál fue? Ahora vete, te llamo después. Te llamaré, o sea, yo le aviso. pastor, cuando yo esté listo Sí. te llamo para que me bautice. En este caso es por poco. Bueno, lo que pasa es que por poco, el que por poco se salva, está perdido. Sí, no vale. Casi se salva. No, pero se perdió. Pastor, usted mencionaba ahorita acerca de la parábola de las semillas del sembrador. Estos dos hombres fueron a un campo donde se sembró una semilla y analizando qué campo fueron ellos, podríamos decir que Agripa y Félix, uno diciendo por poco me persuades y el otro cuando esté listo te llamaré porque me interesa, pudiéramos decir que es aquella semilla que crece, que nace. Correcto. Que nace, pero el calor por las piedras la quema, ¿no? Sí, correcto. O la semilla que nació y los espinos y cardos. Ahogaron. Hay otras cosas más que crecen más rápido y opacan y simplemente ocultan la verdad, ¿no? Bueno, y al otro lado, quien nos está mirando puede haber ese tipo de personas, ¿no? Sí. ¿Qué le diríamos a esas personas que han sentido el llamado de Dios, inclusive han pasado al llamado, pero que han postergado su decisión? Están ahí todavía. Están en el borde de la indecisión. Sí. Yo invito a nuestros hermanos, amigos que nos ven, cuando el Señor toque la puerta de nuestro corazón, cuando el Señor nos llame, debemos actuar inmediatamente. A veces empezamos a analizar y darle vueltas a todo. Y porque quiero estar seguro, y algunos han dicho, porque es que cuando yo tome la decisión y me bautice voy a ser firme, ¿no? Y jamás, mejor dicho, oiga, eso pareciera que fue una decisión tan bonita, pero realmente está promovida por otro que no es Dios. Correcto. ¿Por qué? Porque eso está haciendo que yo desperdicie la oportunidad. Entonces, si mi amigo, tú sientes el llamado del Señor, no dudes en tomar la decisión de una vez, inmediatamente, porque cuando dejamos para otro día, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así que es necesario que ahora tomemos la decisión. No dejes para otro momento, toma la decisión, porque vean estos dos hombres, Félix y Agripa.
La Biblia no registra que ellos después llamaron a Pablo, Félix, yo quedé llamarte, ven. Sí, sí. Y luego, o Agripa decirle a Pablo después, oye, si como me persuadiste tanto, ya hago parte, ¿no? El enemigo de las almas sabe que esas dilaciones, esas postergaciones le dan tiempo a él, ¿no? Y alguna persona puede tener buena intención. Yo vuelvo, yo tomo la decisión, pero el enemigo puede cruzarse en el camino e impedir que llegue. Así es, y siempre lo hará. El diablo siempre colocará situaciones difíciles, llamativas, situaciones que nos hacen desviar la mirada de la meta, del objetivo principal, que es Cristo Jesús y la salvación. Y Él lo va a lograr con cosas buenas también. Hay un punto que quisiera también analizar dentro del contexto del tema, y es que hay un contraste entre la apariencia y lo que tenía Agripa y Berenice, que poseían poder, que poseían jerarquía, pero había un Pablo que poseía lo más importante, los rasgos de carácter que Dios estima. Y entonces surgen unas preguntas, ¿no? ¿Qué deberíamos aprender de esta historia sobre las apariencias externas, que pueden ser agradables a la vista humana, pero a menudo pueden ser engañosas sobre la realidad que está detrás de esa apariencia? Totalmente. ¿Y qué sucede con nosotros? ¿Cuánta diferencia hay entre las apariencias y la realidad? Así es, nosotros podemos aparentar mucho, ¿cierto? Pero realmente no es lo que aparentemos, sino lo que realmente nosotros vivimos, experimentamos. Estos hombres tenían poder, tenían un gran conocimiento, pero no tenían realmente la esencia pura de que es Cristo Jesús en la vida del ser humano. El apóstol Pablo era un hombre que no tenía ese poder que tenían estos otros, pero llevaba a Cristo en su corazón. Y algunos podrían decir, como se le dijo a Jesús, bueno, ¿y si tú eres el Dios? Si tú crees en Dios, al apóstol Pablo, recuerda que el preso, el ladrón ahí le dijo, si tú realmente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pudiera haber dicho a Pablo, bueno, y si tú realmente eres un siervo de Dios, estás aquí, porque estás en la cárcel, ¿cierto? Si tú crees en un Dios poderoso, en un Dios que salva a sus hijos y los guía, pues, ¿por qué estás acá? Bueno, entendemos que Dios tenía un plan para el apóstol, ¿cierto? Sin embargo, hay situaciones que pueden ocurrir en nuestro alrededor que nos pueden desanimar. Y eso no debería hacer, si realmente estamos fortalecidos en el Señor, desanimarnos en esas situaciones. Y al avanzar aquí en el tema, en estos minutos que todavía nos quedan, Pablo hace su defensa, pero Pablo nunca olvida dar el testimonio personal, ¿no? De hablar quién era, dónde me encuentra el Señor y ahora lo que él decidió hacer a favor del Señor que le encontró el camino de Damasco. Así, el discurso de Pablo en su defensa era predicar, era no defenderse él propiamente, sino mostrar el por qué daba a conocer a Cristo Jesús y cuál era realmente esa necesidad que él tenía en su vida y que las personas tenían en su vida de recibir a Cristo Jesús en su corazón. Así que el discurso del apóstol Pablo era un discurso especial, un discurso muy bueno, muy enfático en la perspectiva de quién era Jesús y cómo debemos ser nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pastor, aquí debemos hablar, pienso yo, en la importancia del testimonio personal. Nuestra experiencia antes de Cristo, encuentro con Cristo y lo que hoy por la gracia de Dios podemos ser. A veces la gente dice, yo no conozco los temas bíblicos para hablarle a otro. La importancia que tiene el testimonio en mi propia experiencia. O sea, vivir, ¿cierto? Es totalmente importante. Porque cuando el Señor nos llama, Él hace cambios en nuestras vidas. Y cuando yo leo, estudio, pues debe eso permear mi vida, de tal manera de que lo que yo estudie, de lo que yo predique, eso yo viva. Y qué bueno es que los demás digan, verdaderamente este es el Hijo de Dios, como lo dijeron de Jesús. Pablo está entonces ante los grandes dirigentes, ante Agripa, ante Félix ya ha estado. ¿Cómo podríamos ir cerrando esta lección, Pablo, ante esos dirigentes? ¿Qué podríamos nosotros volver a subrayar, destacar, compartir? Bueno, que realmente no importa la persona que nos rodee. Lo importante no es el que nos rodee, lo importante es el mensaje que llevamos.
Y en esta situación del apóstol Pablo, podemos analizar y concluir que no importa donde tú estés, lo importante es el mensaje que tú llevas a otras personas. A veces nos menguamos, nos achicopalamos, nos ponemos chiquitos frente a situaciones o frente a personas que nos da susto por su poder, por su poder económico, etc. Y se nos olvida que el Señor vino también por ellos y que alguien debe llevarles el Evangelio y porque yo no puedo llevarles el Evangelio. Así que qué bueno la experiencia del apóstol Pablo, aunque fue sufrido, pero nos invita a que nosotros hagamos esa misión completa a todo el mundo. Y vuelve a aparecer aquí o sigue el tema que tiene que ver con ese punto de partida de la lección que fue el versículo de la semana, ¿no? Un Pablo que ante todo su celo misionero lo lleva a difundir el Evangelio y no pensar en su propia seguridad, ¿no? Así es, él no estaba pensando en él. Él estaba pensando era en que esa semilla pudiera nacer en otras personas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy. Debemos no pensar en que qué bueno que yo soy salvo, sino qué bueno que otros puedan ser salvos por Cristo y en Cristo Jesús. Pastor, ya terminando, hay un comentario que yo quiero hacer aquí. Dice, algo de todo esto cruzó rápidamente por la memoria de Agripa, pero su vanidad fue halagada por la brillante escena que se desplegaba ante él, y el orgullo y la vanidad desterraron todos los pensamientos más nobles. Lamentable. Agripa, sé que crees en los profetas, ¿no? Él no negaba la escritura, No. pero pudo más la fama, lo que tenía. ¿Eso puede ocurrir con alguien hoy también? Sí, ¿Está ocurriendo? Lamentablemente, porque la persona, aunque cree, aunque piensa que es verdad, pues lamentablemente prefiere el poder, no perder las comodidades y dejar a un lado a Jesús. Por eso yo invito a nuestros queridos televidentes, los que nos escuchan o nos ven, que nunca dejes a Jesús por cualquier cosa, ni por cualquier cosa pequeña, ni por el poder, ni por el dinero, ni por otra persona. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrán por añadidura. Así que el Señor siempre en primer lugar. Pastor, y cuando el Señor apela al corazón y sentimos que el Espíritu Santo nos toca, ¿cuál es la única respuesta que deberíamos dar? Bueno, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando el Señor nos llame, aceptémoslo. Y el Señor nos transformará, nos cambiará y seremos diferentes gracias a que podemos vivir con Jesús. Muchas lecciones, profundas lecciones. Dios permita que podamos vivir lo que estamos conociendo y poder, como el apóstol Pablo, decir, no fui rebelde a la visión celestial. Sí. Porque el privilegio de compartir este evangelio es lo más grande que podamos nosotros experimentar y poder llevar con nosotros siempre para que otros conozcan. Gracias, pastor, por compartir siempre es un con gusto. nosotros. Amén. A todos, bendiciones. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.